Bueno, señores, seguimos, son las 7:16, seguimos en este programa especial del Sol de los Sábados de Navidad y fin de año. Y nosotros vamos a comentar con ustedes las principales noticias. Nosotros hicimos una selección de las principales noticias que trascendieron en este año 2017, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y vamos a comenzar primero. Vamos a leer las principales noticias que nosotros seleccionamos como las noticias que trascendieron en el año 2017 para comentar algunas de las más principales entre todo el panel. Primero tenemos el Movimiento Verde y sus exitosas marchas que obviamente impactaron la República Dominicana, el caso Odebrecht y los escándalos de corrupción, la crisis interna en el PLD, la venta de los terrenos en los Tres Brazos. Así es, también más reciente, pero que por supuesto forma parte de este listado, la cancelación que hizo Estados Unidos de la visa de Ángel Rondón por su implicación en el caso de Odebrecht, un tema al que también le hemos dado mucho seguimiento en este Sol de los Sábados, que es el aumento de los feminicidios y la violencia de género. Ahí tenemos el caso de Emily Peguero, pero también de aquel monaguillo llamado Fernelis Carrión. En el plano de la salud tenemos también el caso de las huelgas médicas que fueron constantes durante este año y que finalizó entonces con ese anunciado diálogo entre las autoridades del Colegio Médico y también del gobierno. Seguimos con el tema de la delincuencia en República Dominicana, así como también el escándalo en la OMSA y el asesinato del profesor de la UAS, Junior Ramírez, el tema de Punta Catalina, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el contrato de Indra, que no podemos dejar de comentar, y por supuesto el pacto eléctrico. Ya en el plano internacional, las actrices que denuncian acoso sexual en Hollywood y las elecciones presidenciales de Honduras. Dentro de las noticias trascendentales en este 2017 en el plano internacional tenemos el terrible temblor de 7.1 en la escala de Richter en México, que dejó cientos de muertos y heridos el 19 de septiembre pasado. También la masacre en Las Vegas, que se une a esa triste lista de acontecimientos fatales por armas de fuego en los Estados Unidos. El huracán Harvey en Texas, Irma, que azotó el Caribe, y María a Puerto Rico. Conflictos bélicos entre Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Corea del Norte, o al menos la sensación de que el mundo se encamina hacia una terrible conflagración armada. También de triste recuerdo en este año el atentado en el metro de Nueva York. Y siguió la crisis de Venezuela, que ha llevado también a un diálogo entre el gobierno y la oposición, liderado por el gobierno dominicano. Así es. Bueno, dentro del plano nacional, obviamente, precisamente en esta época, en el año 2016, es decir, hace un año prácticamente, fue cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos remite ese informe donde explica que en varios países se dieron sobornos para favorecer a Odebrecht con distintas obras. Y dentro de estas noticias que nosotros seleccionamos, obviamente, el caso de Odebrecht trascendió en el año 2017 y podemos ligar ahí también el surgimiento de la Marcha Verde, que fue obviamente fruto del caso Odebrecht. En este año, en el caso de Odebrecht en la República Dominicana, pudimos ver, señores, como un expediente mal instrumentado desde el punto de vista de la autoridad, que era el Ministerio Público, yo diría un circo político que se hizo en torno al caso de Odebrecht para complacer un deseo del pueblo dominicano que quería ver literalmente a un grupo de políticos trancados. Pero simplemente se quedó ahí. No, el caso no ha seguido. Ahora, recientemente también para esta fecha, vimos como el empresario Ángel Rondón, Estados Unidos lo coloca en una lista del Departamento de Tesorería Nacional, junto a un grupo de personas que yo no sé si ustedes pudieron ver, pero eran terroristas de África del Sur, del Medio Oriente y otras personas que el gobierno americano primero le ha retirado el visado y le ha impedido acceso a su sistema financiero. Entonces, este caso de Odebrecht, el caso de la Marcha Verde, estos casos van ligados a el deseo de la sociedad dominicana de terminar la impunidad, porque no es la corrupción, no es la impunidad. La corrupción es difícil de determinar porque es algo a veces que hasta por error el ser humano comete. Pero, ojo, lo que nunca puede permitirse es la impunidad.
Y yo creo que en este año ha quedado claro con el caso de Brecht, con la Marcha Verde y los demás casos de corrupción también que se han ventilado en la sociedad dominicana, que el pueblo no quiere impunidad. El pueblo quiere que el que robó, que pague. El pueblo quiere que el que violó la ley, que pague. Sea usted rico, sea usted millonario, sea usted político, sea usted funcionario, sea usted de donde sea, usted vaya como todos los dominicanos a la justicia. Y la justicia decida su futuro. Pero también una justicia que realmente se deba a la ley y la constitución de la República Dominicana. Así es, y bueno, y justamente también relacionado con el tema Odebrecht, que como tú bien señalas, justamente en estos días se cumple un año, porque fue un 21 de diciembre del año 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso este tema en agenda al divulgar que Odebrecht había pagado sobornos y había incurrido en actos de corrupción en 12 países de diferentes, bueno, también de Latinoamérica, pero también de otros continentes, y ahí tristemente descolló la República Dominicana. Justamente en esta fecha yo recuerdo que el compañero Jonathan Liriano y otros más comenzaron a preocuparse y decretaron, señores, en diciembre, que es un periodo en el que, como dijimos anteriormente, los dominicanos y las dominicanas estamos en fiesta, y en ese momento dijeron, ok, el pueblo está distraído, pero este caso va a significar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en República Dominicana. Y ahí surgió el corazón de ese movimiento Marcha Verde, que yo creo fue lo más relevante de todo el año 2017 en términos políticos y sociales. Fue el surgimiento. Si estuviéramos hablando en términos artísticos y utilizáramos la terminología de los premios soberanos, tendríamos que decir que la Marcha Verde fue la revelación del año. La revelación del año, el movimiento Marcha Verde. Y bueno, el 22 de enero fue cuando se realizó la primera Marcha Verde, que fue multitudinaria. Sorprendió, señores, hasta a los mismos organizadores, porque hay que ser sinceros, o sea, uno tenía la expectativa de que iba a ir mucha gente, pero no tanta, y fue una marcha multitudinaria. Después, entonces, se hicieron otras en diferentes partes del país. Se hizo una en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís y en Azua, y luego el 16 de julio, fecha en que se conmemora, una fecha bastante simbólica, la fundación de la Trinitaria. Entonces ahí se hizo otra en Marcha Verde en Santo Domingo. Ya para terminar, solamente resaltar los altos niveles de popularidad de este movimiento. La encuesta del grupo SIN, Marpen, le daba que la gente en un 84% simpatizaba y apoyaba los propósitos de la Marcha Verde, y en un 66% simpatizaba con el movimiento como tal. Yo creo que eso también transmitió algún nivel de frescura y de optimismo al escenario político y social, que le dijo, miren, no todo está perdido, aquí hay gente que se moviliza y que cree que las cosas, como decía Orlando, tienen que cambiar en la tolerancia hacia la impunidad. Definitivamente este movimiento estremeció el panorama político nacional, llegó como un tsunami que amenazó con llevarse de plano el sistema establecido, pero con el tiempo y ya llegando a final de año tenemos que valorar sobre todas las cosas que puso en el mapa un tema, inclusive eso se vislumbra en las principales encuestas en nuestro país, que el tema de la corrupción se convirtió en uno de los principales anhelos, sobre todo el fin de la impunidad y la corrupción, se convirtió en uno de los principales anhelos ciudadanos. Un tema que quizá por su ambigüedad, muchos ciudadanos no comprendían, no entendían, se le ha dado visibilidad a partir del movimiento verde, y por supuesto esto motorizado con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Nos parece que es el principal punto a destacar. Escuchamos recientemente a José La Luz, que comparte con nosotros un comentario que habíamos hecho hace unos programas atrás, de que el tema de la corrupción en este país a nivel político era tratado única y exclusivamente por el profesor Juan Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana. Inclusive fue una bandera de campaña de este partido en sus orígenes, la lucha contra la corrupción, y lamentamos nosotros en discursos, en comentarios anteriores, que este
partido haya perdido este buque insignia, pero en el 2017 lo retomó el movimiento Marcha Verde, que como un movimiento de carácter social y no político. No partidista, pero político. Y no partidista, claro, gracias por esa oportuna corrección. Pero ojo, le da una dimensión que puede ser asumido por distintos grupos sociales y políticos de la República Dominicana. La Marcha Verde, al no verse como un movimiento partidista, tiene la ventaja que un PLDista la puede apoyar, porque comparte ese reclamo, que un PRDista la puede apoyar, que un reformista, que un PRMista puede también levantar esa bandera junto a ese movimiento, porque al final de cuentas todo ciudadano consciente entiende la necesidad cardinal para seguir avanzando de que estos altos niveles de impunidad terminen en nuestro país. Aportar a este tema, Ernesto, que definitivamente pues Marcha Verde causó gran impacto en nuestro país durante el año, aunque esa fuerza tan grande que se veía al principio, pues tal vez no es la misma que hemos visto en los últimos días, pero sí el tema ha calado en la población y creo que esto deja una lección, no solamente a la clase política, sino también a la clase empresarial, porque como hemos dicho, lo ha mencionado en muchas ocasiones Julio también en este espacio, de que no hay corrupción sin ambas partes y esto necesariamente nos debe hacer a nosotros pensar, especialmente a los que trabajan en funciones públicas, de que la verdadera Marcha Verde debe hacerla cada quien desde su institución, desde su gran o pequeña posición que tenga, que todas las acciones que realicen estén apegadas a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, pero sobre todo a la convicción de cada quien de su responsabilidad de hacer las cosas bien. O sea, más que salir a marchar, quienes tenemos que marchar con nuestro accionar día a día, debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque un acto de corrupción de cualquier Juan de los Palotes por ahí daña el trabajo de mucha gente que está haciendo una carrera política limpia y hay una mala imagen de la clase política en general. Quienes creen que este es un problema que va sencillamente a enlodar al Partido de la Liberación Dominicana se equivocó, porque este es un problema que está dañando y contribuyendo a la crisis que hay y a la poca credibilidad que tiene la clase política, no solo en República Dominicana, ya es una falta de credibilidad que se extiende más allá de nuestras fronteras, pero creo que nosotros tenemos un deber, tenemos una labor de hacer ver quienes están haciendo un trabajo limpio y honesto y resaltar quienes no lo están haciendo, porque lo que le conviene no solo al gobierno de Danilo Medina, sino a todos los gobiernos que vayan a estar dirigiendo los destinos de la nación dominicana, es tener gente que pueda aportar, que pueda hacer un gran trabajo, que pueda hacer las labores de manera limpia y que la ciudadanía esté consciente de ello y lo reconozca. Creo que este es un buen ejemplo para que salgan las personas que están haciendo labores correctas y de que el gobierno también le dé oportunidad a gente que tal vez está en la base del partido, que no ha tenido oportunidad de subir, que no ha sido escuchada, que se siente excluida. Pues es importante esta oportunidad de cuando se destape un caso de corrupción, no solo se siga de parte del Ministerio Público las labores como deben de ser y se persiga y no haya impunidad, sino que también pues al remover una persona que haya estado realizando acciones dañinas, pues se coloque una persona que tal vez no haya tenido esas oportunidades y que haya demostrado con honestidad y que tal vez por esa honestidad se haya ganado muchas malquerencias en sus diversos escenarios dentro de la política, pues pueda demostrar que sí se realiza una buena labor. Creo que el tema de la corrupción este año ha dejado muchas lecciones desde diferentes aristas en no solamente la sociedad, sino en el panorama político. Bueno, señores, después de ese seminario, después de esa cátedra magistral, pero muy bien, muy bien, genial. Vieron qué interesante cómo cada uno, esta diversidad de opiniones en torno a un tema fortalece este programa especial. ¿Tú crees? Claro. Mira, yo te voy a ser sincero.
Bueno, el caso de Odebrecht realmente inicia o cierra el año candente. Sí. Por esto de la cancelación de la visa a Ángel Rondón. Y recordemos algo, que fue exactamente el 10 de enero que aquí en la República Dominicana inició todo este escándalo y todo este boom mediático en torno al caso Odebrecht, cuando se conocieron los interrogatorios que estaba haciendo la Procuraduría General de la República a algunos implicados, y cuando el Procurador General de la República había dicho, luego de que le realizara un interrogatorio a Ángel Rondón, que supuestamente Ángel Rondón había sido el que había distribuido los sobornos entre la clase política. Eso lo había insinuado la Procuraduría General de la República, a pesar de que cuando se vio el interrogatorio que se le hiciese a Ángel Rondón y a los otros imputados, no se había brindado esa información. Ahora, lo que yo quiero resaltar es lo siguiente: cierra candente por esto de la cancelación de la visa norteamericana, pero esta decisión de los Estados Unidos, que emana de poderes importantes y de un decreto que firmara, de una orden ejecutiva que firmara el presidente Donald Trump, lo cual ya le da otro matiz a este tema. Pero lo que se alega es que se sancionan a personas que han violado los derechos humanos y a personas que han estado implicadas en casos de corrupción y que son unos grandes corruptos. Ahora, lo que sorprende es que en nuestro país, a veces nosotros, y es lo que yo me inquieta mucho, que nosotros queremos justicia, queremos transparencia, queremos que se respeten los derechos humanos, pero exigimos nuestros reclamos atropellando lo que establece nuestra propia Constitución. Por ejemplo, en derecho, en introducción al derecho, hay un tema que es fundamental y es el relativo a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que está consagrado en el artículo 69 de la Constitución, que dice que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene el derecho a una tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso. Y cuando usted se va a esas garantías mínimas que un sistema de justicia debe brindarle a un ciudadano, dice, uno de los principios fundamentales es que el derecho a que se presuma su inocencia tiene derecho a un imputado y a ser una persona y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por una sentencia irrevocable. Aquí a nadie se le respeta la presunción de inocencia. Si a quien están imputando me cae mal, entonces ese es un corrupto y un bandido. Ese es un bandido porque no se respeta ninguno de estos principios. Y simplemente estamos hablando de una tutela judicial efectiva que toda persona tiene derecho. O sea, dice la Constitución que una persona, hasta que no se produzca una sentencia irrevocable de un juez, que se agoten todos los procesos, se presume inocente. Se presume inocente y debe ser tratada como tal. Entonces, aquí, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, sí, desde los partidos políticos, desde la iglesia, desde las ONG, y muchas ONG que son agentes de intereses norteamericanos, que ahora se evidencia también, que reciben fondos y que se financian y que tienen agendas que se han venido cuestionando mucho en nuestro país. Óyeme, no se le respeta a nadie el derecho a la presunción de inocencia. No se le respeta, si me cae mal, yo no le respeto ese derecho a la presunción de inocencia. Pero bueno, yo creo que son de las cosas que tenemos que revisar y sorprende esa decisión porque también esa condena que ya impone el gobierno de los Estados Unidos a una persona lo ha hecho antes de que se presente, de que el Ministerio Público, que es el órgano competente a perseguir los crímenes en contra del Estado, haya presentado una acusación formal. O sea, ahora en enero es que se presenta la acusación formal y ya vemos cómo hay una censura y hay una condena previa. Bueno, ya solo para cerrar este primer bloque, decir que la Marcha Verde convocó
una nueva manifestación que va a ser el 28 de enero frente al Palacio Nacional, y es una fecha oportuna porque en enero o febrero este caso se la va a ver nueva vez ante la justicia. Cambio y fuera. El sol de los sábados.